la bipedestación y la capacidad de caminar con las mínimas complicaciones. Hablando un poco de su fisiopatología, hay que saber que durante la embriogénesis, el desarrollo normal del músculo va a depender de la inervación y que un movimiento va a ser esencial para el desarrollo normal de las articulaciones y de las estructuras. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurre una cinesia fetal, o sea, la falta del movimiento, esto va a condicionar a que se produzca un depósito de tejido conectivo que se va a ir formando de manera excesiva y se va a acumular de manera aberrante en los espacios articulares, que son lo que van a llevar a que existan las contracturas articulares. Los espacios articulares se forman en los miembros superiores en la semana 11 y en los miembros superiores en la semana 12, pero si hay ausencia de estos movimientos, estos espacios no se forman y son los que dan lugares a las contracturas articulares. Hay que tener en cuenta que esta cinesia fetal se puede provocar por una causa tanto fetal como una causa materna o una causa extrínseca. Dentro de las causas fetales que no pueden limitar el movimiento fetal conllevando a una contractura articular, entonces tenemos los trastornos metabólicos, un compromiso vascular intrauterino, una limitación de espacio, una enfermedad de exposición materna, enfermedades de la neurona motora, miopatías de la placa neuromuscular, así como neuropatías o displasias esqueléticas donde se ve alteración del tejido conectivo. Dentro de las causas maternas tenemos las infecciones, teratógenos, enfermedades neuromusculares o enfermedades uterinas. Dentro de las causas extrínsecas, entonces tenemos algo que nos provoca una limitación mecánica del movimiento, como es el oligoamnios o un embarazo múltiple. Existe una clasificación según Hall que clasifica la artrogriposis según el compromiso de las extremidades, según el compromiso de las extremidades y otras anormalidades, que estas incluyen una amplia variedad de enfermedades que en su mayoría están asociadas a síndromes genéticos, así como el compromiso de los miembros inferiores con una alteración del sistema nervioso central. Estos tienen una tasa de un 50% de fallecer en los primeros años de vida debido a la alta complejidad con otra alteración cromosómica que tiene. Entonces, ya desglosando un poco sobre el compromiso de las extremidades, que se clasifica en amioplasia o artrogriposis distal, tenemos que la amioplasia corresponde a una artrogriposis clásica en su forma miogénica. Esta no es hereditaria ni tampoco tiene un riesgo de transmitirla, aun siendo el principal en la primera línea. El compromiso va a ser simétrico y las deformidades se presentan tanto en flexión como en extensión o se pueden presentar en una combinación de ambas. Esos se van a caracterizar por tener una ausencia de músculos en los miembros que van a ser reemplazados por tejido graso o por tejido fibroso. Van a afectar las cuatro extremidades en un 84%. En un 11% afectan los miembros inferiores y en un 5% afectan los miembros superiores. Entonces ya tenemos la otra variante que es la artrogriposis distal, que según Hall se clasifica en tipo 1 y tipo 2. Este término se utilizó atribuyéndose al compromiso de las extremidades distales, dígase que va a afectar solamente manos o pies. Esta todavía no se le ha podido atribuir a una causa neurológica o miopática. En los miembros superiores vamos a ver que se van a presentar deformidades como una desviación cubital, pliegues de flexión ausentes, donde se van a ver los hoyuelos, se van a presentar cantodactilias o se pueden presentar dedos traslapados. En los pies vamos a ver que se van a presentar pie equinovaro, metatarso varo, calcáneo valgo, se puede presentar un astragalo vertical congénito
y la tipo 1 va a estar solamente circunscrita a manos y pie, mientras la tipo 2 es una combinación de la tipo 1, pero esta conlleva otras anormalidades. Hay otra clasificación general para el síndrome de artrogriposis distal que la subclasifica en 10 tipos. Esta va a tener en cuenta el gen afectado, así como el locus afectado, produciendo cada una en cada característica algo clínicamente diferente, que es lo que lo va a diferenciar aparte del gen y del locus. También existe otro tipo de clasificación que es únicamente para la deformidad de rodilla en flexión, que esta la clasifica en leve, moderada y grave. Leve cuando tenemos una deformidad en flexión menor a 20 grados, que se puede tratar con fisioterapia, moderada de 20 a 60 grados y ya grave cuando es mayor a 60 grados. Dentro de los signos más comunes que nosotros vamos a ver van a ser hombros rotados internamente, manos deformadas con flexión, contracturas variables de otras articulaciones. Como vemos en esta imagen, vamos a tener muñecas pronadas, vamos a tener deformidades de contractura tanto en flexión como en extensión, el pie equinovaro, la cantodactilia, hombros rotados internamente, en un 30% se van a presentar luxaciones de cadera, también tenemos el pie equinovaro, vamos a ver que también se pueden presentar columnas incurvadas tan gravemente que forman una C, entre otras alteraciones. El diagnóstico se hace básicamente por ecografía, se puede realizar a la semana 16, a la semana 20 y a la semana 24 de gestación. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico va a ser preciso para determinar el tratamiento de estos pacientes y que a la hora de evaluar la paciente hay que hacerle una historia clínica bien detallada, así como un buen examen físico, y que la historia clínica vaya desde preguntándole a la paciente sobre su historial reproductivo hasta los antecedentes familiares. Se pueden realizar análisis cromosómicos en búsqueda de defectos multisistémicos, se pueden realizar velocidad de conducción nerviosa en búsqueda de si el origen es neuropático o miogénico, se puede realizar biopsia muscular para poder diferenciar las dos formas. En caso de que nosotros enviemos una CPK en pacientes con una artrogriposis de origen miogénico, esta se va a encontrar elevada y ya las radiografías las mandamos a realizar para poder evaluar el compromiso articular, así como la presencia de luxaciones o defectos de fusión de la columna. Hay que tener en cuenta que ya entrando a lo que es el tratamiento, este debe de ir de la mano con un pediatra, con un neurólogo, con un genetista, con un fisiatra, con nosotros como ortopeda infantil, pero que sea un equipo especializado, con un psicólogo y con un terapeuta ocupacional, entre múltiples médicos más de otras ramas. El objetivo va a ser que el niño logre la máxima función e independencia posible. Lo ideal es que se inicie inmediatamente después del nacimiento, tracción, inmovilización seguida con yesos, que van a mejorar en gran medida los movimientos, debido a que todavía como el tejido conectivo es dócil y el hueso no es tan mineralizado, esto va a permitir que se puedan alterar las estructuras de las articulaciones para luego continuar con el uso de férula y de terapia física. Eso es en el manejo ortopédico. Esas imágenes que muestro aquí fue sacada de un artículo donde nos presentó que inmediatamente nacido el niño, ya con un mes de edad, se le comenzaron a aplicar las tracciones e inmovilizaciones, viendo su mejoría, así como el método Ponseti, para finalmente utilizar el uso de férulas
y miren qué bien se ve con el uso temprano de la técnica. Ya entrando a lo que es el manejo quirúrgico, entonces tenemos lo que se conoce como la epifisiodisis femoral distal anterior. Esta se considera una de las técnicas menos invasivas, ya que permite una movilización temprana, la invasión va a ser mucho menor, se puede realizar en niños con fisis abiertas y teniendo en cuenta la edad. Y algo muy importante a tener en cuenta en esta técnica es que no se recomienda en pacientes que tengan una contractura mayor a los 45 grados. La técnica que podemos realizar o la que con mayor frecuencia se realiza es haciendo un abordaje de dos incisiones, una lateral y una medial a la rótula, de aproximadamente unos 3 centímetros. Nos guiaremos con el uso del intensificador de imágenes para poder visualizar la fisis femoral distal y poder colocar nuestra aguja para así poder colocar nuestras placas en 8, que son las que se han comentado con el uso de esta técnica. Más adelante aquí tenemos un estudio que fue publicado en el 2019 y nos habla sobre el crecimiento guiado en pacientes con una contractura en flexión de la rodilla. Este estudio fue un estudio retrospectivo realizado entre el 2007 y 2017. Se realizó en 26 pacientes donde a ambos se le hizo el procedimiento en las dos rodillas. Este fue realizado en pacientes de 12 años con una media de 2 más o menos, con una media de 2 más o menos. Conjunto con este procedimiento, a 2 de estos pacientes se les realizó alargamiento de los tendones de la corva, teniendo en cuenta que al momento preoperatorio las deformidades de estos pacientes eran de 13 más o menos 8 grados, se vio una mejoría de 8 grados por mes y 7 grados por año. Hubieron dos complicaciones. Una de las complicaciones fue una infección de la herida y la otra no tuvo éxito al hacerle la corrección. Y de un 29% falló a esta corrección, dígase 6 pacientes de los 26. Esto se le atribuyó a que la deformidad era muy grave, a que la edad era muy avanzada y a errores innatos del paciente. Pero se concluyó que el procedimiento es muy eficaz para corregir contracturas de rodilla en flexión, siendo estas menores de los 25 grados según el artículo, y que se observó una mejoría tanto en la deformidad como en la marcha. Tenemos también otro artículo que comparó el uso de la placa y tornillo con el uso de solamente tornillo, realizando una hemiepifisiodisis femoral distal anterior en niño. El objetivo de este artículo fue comparar estos tipos de alternativas quirúrgicas o, o de material a utilizar en la técnica quirúrgica. Fue una revisión retrospectiva que se realizó entre el 2006 y 2016, pero el artículo fue publicado en el 2020. Se realizó en 47 niños que tenían una edad media de 12 años, más o menos 2. De estos 47 niños, eran 14 mujeres y 33 eran hombres, donde a 11 de ellos solamente se le hizo la fisiodesis con un tornillo, a 28 de ellos con 2 tornillos y a 8 de ellos se le hizo con placa y tornillo. Este procedimiento se realizó en pacientes con contractura en flexión de menos de 25 grados. Se obtuvo una mejoría de 12 grados y solamente hubo una complicación que fue un aflojamiento de uno de los tornillos, pero en la placa. En este estudio se pudo evidenciar que en los pacientes que se le colocó placa y tornillo, un 63% de estos pacientes presentaron un dolor anterior de rodilla.
El estudio concluyó en que las técnicas ambas tienen una efectividad similar, que los cambios se vieron significativamente y se vio una mejoría en el rango de la movilidad ya con relación a la deformidad corregida. Ya entonces entrando al tema de a otra alternativa quirúrgica, que es la capsulotomía posterior de la rodilla. Esta es una técnica mucho más cruenta, tiene más alta recidiva. Con esta técnica no se evidencia que se corrige por completo la deformidad, ni que tampoco se corrige de una forma tan significativa. Hay que tener en cuenta que para realizar esta técnica no necesitamos torniquete, se van a realizar dos incisiones, como vemos en esta imagen, una incisión lateral y una incisión medial. La vamos a realizar de aproximadamente unos 5 a 8 centímetros, teniendo en cuenta el cóndilo femoral, su parte posterior. A nivel lateral, entonces vamos a hacer una incisión sobre la banda iliotibial y vamos a liberar la mitad posterior de esta. Luego vamos a liberar el bíceps femoral y vamos a seccionarlo en sentido proximal. Luego vamos a tratar de ubicar la cabeza lateral del gastrocnecmio para liberar para seccionar. Medialmente vamos a seccionar los tendones del semitendinoso y del gracilis, así como la fascia del semimembranoso. También vamos a ubicar la cabeza medial del gastrocnecmio para liberarlo y para seccionarlo, y vamos a liberar el ligamento cruzado posterior. Con esta técnica nuevamente se cierra subcutáneo y piel. Otra de las técnicas ya de manera quirúrgica empleada que tenemos es la osteotomía extensora. Esta técnica se utiliza más en contracturas de mayor severidad, dígase de más de 40 grados. Se usa con mayor frecuencia en niños que tengan una madurez esquelética o que ya estén próximos a alcanzar a esta. Se puede hacer con acortamiento o sin acortamiento. Entonces, lo que vamos a realizar es un abordaje lateral del fémur distal. Como vemos aquí en esta imagen, se va a elevar el vasto lateral y nosotros vamos a colocar la placa con el tornillo distal lo más cerca a la placa del crecimiento. Vamos a realizar la osteotomía comprobando las 3 dimensiones y vamos a colocar la placa paralela al eje tibial cuando la rodilla esté en su máxima extensión. Entonces aquí tenemos un artículo que fue publicado en el 2012, pero el objetivo de este artículo fue más bien dar a conocer el uso de la placa LSP pediátrica condilar de 90 grados en osteotomía femoral distal, pero en pacientes que tengan una contractura en flexión, ya sea por un desorden neuromuscular. Entonces, de este estudio se realizó en 38 pacientes, tenían una edad media de 16, más o menos 4 años. De estos 38 pacientes se realizaron en 13 pacientes unilateral y en 25 pacientes bilateral. Se observó de estos 32 pacientes, de estos 38 pacientes, 32 tenían un diagnóstico de parálisis cerebral y 6 tenían diagnóstico de artrogriposis y mielomeningocele. De estos pacientes se observó una corrección en un 84% de ellos desde una deformidad de 22 más o menos 10 grados en pacientes que tenían un rango de 5 a 50 grados de deformidad. Solamente hubo 2 complicaciones, que en una fue que falló el material de osteosíntesis y en otra fue que uno de los tornillos se aflojó. Ya a los 3 meses habían consolidado
y un 94% de estos pacientes ya a los 14 meses, más o menos 4, se le hizo el retiro de la placa. Se concluyó que este procedimiento corrige las deformidades en 3 dimensiones, así como también va a proporcionar una fijación estable y segura en la osteotomía y que puede permitir la carga de peso temprana, dígase a las 6 semanas. Otra de las técnicas quirúrgicas o opciones de tratamiento que tenemos es la corrección gradual con fijación externa, teniendo en cuenta el método de Lizarov. Este es uno de los tratamientos más eficaces ya cuando los otros tratamientos han fallado. Este tratamiento permite que al paciente se le pueda implementar carga de manera temprana, se permiten corregir otras deformidades, no solamente la de la deformidad en contractura de flexión, también podemos corregir deformidades que tengan en el tobillo o en el pie, se pueden hacer liberaciones de partes blandas conjunto con este método. Este método también se puede utilizar en contracturas graves, dígase contracturas de más de 50 grados. Entonces, más adelante tenemos este artículo que fue publicado en el 2020. Se trató del manejo de la deformidad en flexión de manera severa de la rodilla con el uso del método de Ilizarov. Este estudio tuvo como objetivo examinar la eficacia del método de Lizarov en la deformidad congénita grave por flexión de la rodilla. Se realizó en 8 pacientes, pero en los 8 fue de manera bilateral. 5 eran hombres, 5 eran mujeres y 3 eran varones. De estos pacientes, 4 tenían un síndrome de contractura múltiples, 2 tenían un pterygium popliteo y 2 tenían una hemimelia tibial. La edad fue de 2 a 7 años. El seguimiento que se le realizó a estos pacientes fue de 2 años, teniendo en cuenta que se le realizaba radiografía cada 10 a 14 días para evaluar la rodilla de si ocurría una subluxación o una luxación. La duración del fijador externo con el que tuvo colocado para realizar esta corrección fue de 120 días. La distracción se inició al 5.º día de colocado el método. Ya en la primera semana, 2 pacientes andaban caminando con muletas, 4 con andador y 2 sin nada. Se evidenció una corrección de pacientes que tenían de 50 a 130 grados de flexión a 10 a 16 grados de flexión, teniendo en cuenta que de 3 de estos 8 pacientes tuvieron un tratamiento previo y 2 de estos 8 pacientes requirió una cirugía de partes blandas. También hay que tener en cuenta que con esta se puede corregir completamente por distracción cualquier deformidad que haya en los tejidos blandos. Dentro de las complicaciones, entonces tenemos la lesión neurovascular, que haya una deformidad recurrente, que es muy probable que ocurra, una corrección insuficiente o excesiva, infecciones o detección prematura del crecimiento, que en los artículos mencionados anteriormente, ninguno expuso que tuviera algún problema con la detección del crecimiento o una alteración de esta. Ya luego de hablado un poco sobre el tema, esta es una pregunta que encontré en un artículo que dice, ¿la deformidad fija en flexión de la rodilla es un fenómeno relativamente raro y prevenible? No. ¿Puede corregirse definitivamente con una osteotomía de extensión en el momento oportuno? Pudiera ser, pero no. Puede tratarse de manera segura mediante el crecimiento guiado, incluso en niños más pequeños, sí, y esta es la opción más acertada.
¿Se resuelve mejor de forma no invasiva mediante la distracción del marco? No. ¿Se puede evitar mediante inyecciones tempranas de Botox y de bombas de baclofeno? No, claro que no. Entonces, ya para concluir, la hemiepifisiodisis femoral distal anterior mejora significativamente la deformidad por flexión y capacidad ambulatoria, pero teniendo en cuenta que, según los artículos revisados anteriormente, esos consideran que no se coloquen en pacientes que tengan una deformidad grave en flexión de más de 45 grados. También tenemos diferentes opciones de tratamiento. Viendo que la epifisiodisis femoral distal anterior fue la menos invasiva con buenos resultados, y hay que tener en cuenta que en todos los procedimientos la tasa de recidiva fue alta. Entonces, ya más adelante